creo que lo tenemos sí, lo tenemos ya en línea, al doctor Alberto Indig, expresidente de la DAIA. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Alberto Rujolquier te saluda y te da las gracias, por supuesto, por tu gentileza de estar con nosotros. Buen día, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Charlando acá un Bu- poco con estos acontecimientos terribles que están sucediendo en Turquía. Bueno, buen día a todo el equipo de Radio High, al director que se encuentra en tareas muy interesantes en el exterior, estuve leyendo todo lo que está haciendo, y a todos los amigos de Radio High, a Dani Salzman, al querido Luis Fuensalida, Bien. al querido Diego Uberman y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Uno de los motivos por el cual te convoqué y vos afortunadamente aceptaste es charlar un poco de juicios en ausencia y alguna otra temática jurídica. ¿Qué te parece? Muy bien. Bien, tengo entendido que vos escribiste un artículo que fue publicado por el diario La Nación respecto de juzgar a los iraníes en ausencia. Se refiere a los iraníes que están comprometidos en el atentado a la AMIA, que fueron requeridos por la justicia argentina y que ellos nunca vinieron aquí para comparecer y hacer esta indagatoria a la cual fue citado por la justicia argentina. Me gustaría saber tu opinión y cómo sería este tema de los juicios en ausencia, si hay algún antecedente legal, si se puede realizar. En fin, el micrófono es totalmente tuyo. La realidad que el artículo que publicó el diario La Nación lo escribimos junto con el doctor Raúl Boscov. El doctor Boscov, además de ser un dirigente político muy conocido en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, un dirigente comunitario porque presidió la comunidad de Bahía Blanca y la DAIA de Bahía Blanca, fue el principal asesor que tuvo el doctor Mario Cimadevilla cuando el gobierno de Macri creó la unidad especial UFI-AMIA de investigación del atentado a la AMIA y la muerte del fiscal Nisman. Bien. Trabajamos mucho, y digo trabajamos, fue en el periodo en que estuvimos en la DAIA, primero como vicepresidente y después me tocó asumir la presidencia, y ellos hicieron realmente una tarea extraordinaria. Se logró dar estado parlamentario al proyecto de ley de juicio en ausencia. Bien. En realidad, vos dijiste para juzgar a los iraníes. En realidad, el proyecto de ley de juicio en ausencia es un poco más ambicioso porque en principio la idea era para juzgar los delitos de lesa humanidad como lo entiende el artículo 5 del Tratado de Roma, el concepto de delito de lesa humanidad. Obviamente también nosotros entendíamos, y en eso compartíamos la idea con el doctor Boscov, que la causa AMIA hace muchísimos años que no tiene avances. Yo personalmente entiendo que está paralizada y que si no ocurre algún milagro, esto va a quedar de esta manera. Milagros no hubo demasiados en la historia de la humanidad, así que consideramos que la causa va a terminar como está en este momento, sin un responsable, sin un condenado, a pesar de que todos sabemos que hubo deficiencias en la investigación, pero el fondo de lo que sucedió lo conocemos todos. ¿Quiénes son los responsables? Lo sabemos. Hasta el propio fallecido canciller Timmermans, cuando en una conversación con el expresidente de la AMIA, Guillermo Borger,
le dijo textualmente, ¿con quién voy a negociar? Y estaba hablando del famoso Memorándum. tratado, memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. ¿Con quién no voy a con quién tengo que negociar si no es con los que pusieron la bomba? O sea O que sea, sabemos quiénes concretamente pusieron la Timmermans bomba. sabía que, o por lo menos había reconocido en esta conversación de que los iraníes fueron los responsables. Y así lo dijo y así lo reconoce no solo la justicia argentina, sino en cualquier lugar del mundo donde uno tiene la oportunidad de transitar y le pregunta por la causa AMIA, todo el mundo sabe de la responsabilidad de los iraníes. Habrá algún grupo de familiares que uno respeta que consideran que la causa AMIA desde el primer día fue desviada. Pero vuelvo a insistir, sabemos dónde se programó el atentado a la AMIA, que fue el 13 de agosto de 1993 en la ciudad de Mashhad. Sabemos quiénes estaban presentes en ese armado del atentado, sabemos quién hizo el atentado, sabemos cómo se hizo. Y bueno, se podrá discutir si la conexión local, si no se investigó lo que se dice la pista siria, que muchos no saben explicar tampoco qué es la pista siria, porque cuando vos indagás demasiado nadie explica muy bien cuál es esta pista siria, pero sabemos quién hizo el atentado, sabemos cómo se armó el coche bomba, quién armó el coche bomba, quién entregó Tejeldín el coche bomba. Así que todo esto lo conocemos. Hasta sabemos dónde se refugiaron el mismo día del atentado los que hicieron el atentado. ¿Dónde se refugiaron? Se refugiaron en la embajada de Irán, Aquí en Buenos en la Aires. República, aquí en Buenos Aires, sí. Bien. Pero bueno, estos son hechos que no han trascendido demasiado y lo cierto que volvemos al artículo nuestro y volvemos al juicio en ausencia. Lo cierto es que el juicio en ausencia, con todos los cuestionamientos que tiene, porque sabemos que tiene cuestionamientos constitucionales, sabemos que hay muchos juristas que no están de acuerdo con el juicio en ausencia, como el ex miembro de la Corte Zaffaroni, que dice que el juicio en ausencia está lejano a la tradición jurídica argentina, pero la jurisprudencia y la doctrina del mundo ha avanzado y ha evolucionado tanto en los últimos 20 años que ya hay infinidad de países que aceptan el juicio en ausencia y se aplica y se ha aplicado a través de los años, desde el año 48, desde el juicio de Nuremberg, donde se juzgó a Martin Bormann, al famoso Claro. criminal de guerra. Martin Bormann se lo juzgó en ausencia. Para un poquitito, para poner un poco a la gente que recién nos está siguiendo, para poner un poquitito de información. Juicio en ausencia quiere decir que el imputado, en el caso que no asistiera al tribunal, el tribunal juzga la acción del imputado aun cuando él no estuviera físicamente en el país. ¿Correcto? En grandes rasgos es como vos lo decís. En realidad, cuando hay un imputado que voluntariamente, conociendo la existencia de la imputación, habiendo sido notificado de la existencia de un juicio en su contra, decide voluntariamente no ejercer su defensa o sustraerse a comparecer ante el juez argentino que lo cita, el sistema legal argentino dice que si el imputado
no es sometido a declaración indagatoria, el juicio no puede continuar. Entonces, la ley de juicio en ausencia, que tiene que haber una sanción legislativa de una ley de juicio en ausencia, dice que el imputado que se sustrae a comparecer ante el juez de la causa, entonces se le nombra un defensor si él no quiere nombrar su propio defensor, porque puede no comparecer, pero sí no comparecer personalmente, pero sí designar un defensor, un abogado que lo defienda. Y si no, el Estado continúa el juicio designando un abogado al imputado. Los cuestionamientos los vamos a decir muy rápidamente y no son cuestiones técnicas muy profundas, pero para que el oyente común entienda, hay 3 cuestionamientos fundamentales a la ley de juicio en ausencia. Uno, que dice que en el proceso penal se requiere inmediatez entre el abogado y su representado, que es el imputado. Una conexión. Es decir, que si el abogado no está en contacto directo con el imputado, no se cumple con el requisito de la garantía de defensa en juicio y del debido proceso. Bien. Lo cierto que hoy, con los medios técnicos que tenemos, esto está absolutamente salvado, superado. Totalmente. Porque la tecnología permite un contacto inmediato, no importa que el imputado esté en Bangladesh o en París o en Irán. Su abogado defensor se puede comunicar, estar en línea en forma inmediata. O sea, ese tema para nosotros y para la doctrina estaría superado. Estaría superado. El segundo cuestionamiento que se le hace a la ley, y estoy hablando de los cuestionamientos constitucionales más groseros, ¿no? Claro, claro. Es que no se puede aplicar una ley posterior a un hecho anterior. La contestación a ese argumento es que no estamos hablando de una ley penal, estamos hablando de una ley procesal. Es decir, que la ley de juicio en ausencia no crea un delito nuevo o no aumenta la pena de un delito. Es simplemente un tema procesal. Una norma procesal. Bien. Y salvo algún autor por ahí, la gran mayoría de los grandes doctrinarios dicen que las leyes procesales se aplican en forma inmediata a partir de su sanción. Bien. Y el tercer cuestionamiento que se le hace es que si el imputado decide comparecer, una vez condenado, existe la obligación en la norma, todos los proyectos de ley lo tienen, la posibilidad de, diríamos, una apertura del juicio. No todo un nuevo juicio, porque todas las pruebas que se hicieron en el juicio en ausencia son absolutamente válidas. El derecho que va a tener el imputado condenado es poder ofrecer nuevas pruebas, aportar nuevas pruebas al proceso y tener la posibilidad de producir esas pruebas. Que podría cambiar la sanción, que podría cambiar el resultado de la sanción. Que podría cambiar el resultado del juicio. Entonces, el cuestionamiento que se le hace con el término de non bis in idem no rige porque tiene el derecho de hacerlo. No hay un nuevo juzgamiento, no hay 2 juicios por un mismo hecho, sino la posibilidad de prueba que se le concede al imputado, con lo que está cubierto la garantía de defensa, el juicio del debido proceso. Correcto. Y ahí venimos a la cuestión de fondo, Alberto, que es, ¿quién prevalece hoy cuando hay una tensión de normas jurídicas? ¿Quién tiene más derechos? La víctima, que tiene derecho a ser oído por un juez, a obtener una sentencia, a conocer la verdad de los hechos
y si correspondiera una reparación, o el imputado a quien se le debe garantizar el debido proceso y la defensa. Evidentemente que el bien jurídico a proteger es el derecho de la víctima, es la vida, finalmente la vida. Y por ahí pasa el tema de la discusión constitucional. Por ahí pasa. En esa tensión de derechos y de normas, nosotros estamos viendo, y vos lo estás viendo, que en los últimos años comenzó a ponerse la mirada mucho más en la víctima que en el victimario, lo que hasta ahora no era así. Así que nosotros consideramos que es una última oportunidad como para conocer o terminar de conocer la verdad en la causa AMIA. Antes que se cierre definitivamente. Y de hecho está cerrado. Que venga alguien ahora y que diga, no, esto no es así, está en plena marcha, hay nuevas pruebas, se conocen otras cosas. Yo no lo conozco. ¿Y cómo va a terminar, desgraciadamente, la causa AMIA? Que es una afrenta para la República Argentina, porque el Estado argentino y el Poder Judicial está en deuda con la ciudadanía, no solo en el atentado a la Embajada de Israel, en el atentado a la AMIA y en la muerte del fiscal Nisman, que ya pasó 8 años y que no conocemos quién lo asesinó. Pero la justicia dijo que fue asesinato, como bien decís vos. Fue asesinato. Sí, sí. La justicia dice que fue asesinato. Lo que no conocemos es quién lo asesinó. Y en cualquier país democrático y civilizado, la muerte de un juez o de un fiscal es un hecho tremendamente grave. Por eso nosotros estamos trabajando en este tema. Sabemos, y lo reitero, no somos los dueños de la verdad revelada, sabemos los inconvenientes que tiene, pero nosotros, y digo nosotros porque lo incluyo al doctor Boscoff, porque sé cómo piensa, lo hemos hablado infinidad de veces, nosotros no nos podemos resignar a que la justicia argentina no resuelva estos temas porque son gravísimos. Y además consideramos que el Poder Judicial es el poder más importante que tiene un país. Y si me das un minuto Claro que sí. más para fundar esto, te diría que cuando un ciudadano tiene un problema, cualquiera fuere, no puede ir a Balcarce 50 a golpear las rejas porque el presidente Alberto Fernández o quien esté no lo va a recibir. Tampoco puede ir a Callao y Avenida de Mayo, donde está el Congreso, a decir quiero hablar por este tema con el diputado Martínez o el diputado López o antes el diputado Waldo Wolf, porque tampoco lo van a recibir. El único que está obligado a recibir a un ciudadano con un problema y a escucharlo y a sustanciar un proceso y a dictar una sentencia es un juez de la nación. Por eso la única garantía que tiene un ciudadano para vivir en democracia es tener una justicia libre, independiente, con jueces valientes y con algo que nos hemos olvidado los argentinos, pero está en la Constitución Nacional, que es una palabra que dice la Constitución, que la estudiamos hace muchos años, pero parece que todos nos olvidamos, que es la idoneidad. Para ejercer una función pública cualquiera fuere, y en especial en la justicia, se requiere idoneidad. Y el que lo planteó extraordinariamente bien este día sábado o domingo fue Sebastián Borenstein en su columna de Clarín. La falta de idoneidad de los funcionarios que estamos viendo hoy con mucha tristeza en la República Argentina. Bien,
Es tan fuerte lo que está diciendo el doctor Alberto Indis que esto obviamente va a tener una... Y espero que así sea, que por lo menos los medios de comunicación estén al servicio de seguir luchando para tratar de arrojar más luz y esclarecer la posibilidad de que el tema de la AMIA y también el de la Embajada de Israel tengan un destino mejor que ser archivados en un cajón en un palacio de tribunales. El doctor Alberto Indis nos estuvo guiando en cuanto a esta información, a quien yo por supuesto le agradezco. Y sabes, Alberto, que los micrófonos de Radio High están totalmente abiertos para cuando vos lo estimes oportuno, porque esta también es tu casa. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo y un saludo grande a toda la magnífica audiencia de Radio High. Gracias a vos. Hemos dialogado con el doctor Alberto Indis, abogado y expresidente de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.